pared, también conocida como vigas de gran canto, o vigas peraltadas o de gran peralte. Entonces, en las generalidades, las vigas son vigas rectas de sección constante, igualito que en las que hemos llevado en hormigón armado 1. Pero hay que saberlas diferenciar para considerarlas como vigas pared, en la cual tenemos que considerar una longitud y su altura. Entonces, respecto al sistema constructivo, si la viga es simplemente apoyada, que es lo que comúnmente se utiliza en las edificaciones, la relación luz, que sería la distancia entre apoyos o la luz de cálculo, sobre la altura es menor a 2. En ese caso sí podemos considerar como vigas de gran altura. Y cuando tengamos vigas continuas, o en el otro caso sería vigas con apoyos intermedios o vigas hiperestáticas, la relación luz-altura va a ser menor o igual a 2.5, ¿ya? Entonces, esta relación que nos indica que la altura por lo general va a ser mayor al doble de la luz, ¿no? Aproximadamente. Estos elementos se pueden encontrar comúnmente en contenedores rectangulares suspendidos, tales como los silos, búnkers, con tolvas piramidales en muros de fundación que soportan las hileras de las columnas, en muros de parapeto y en estructuras o muros cortantes que resistan las fuerzas laterales de edificaciones. Para este tipo de elementos ya no se considera los esfuerzos de Navier-Bernoulli, como se hacía para los elementos prismáticos lineales, debido a que la altura tiene una dimensión que no puede ser despreciable, al ser del mismo orden de la luz de la viga. Además de que la sección no se mantiene plana, aunque en el campo de comportamiento elástico. Los esfuerzos en el sentido vertical, dependen de la forma y el lugar de aplicación de la carga. Así tienen que diferenciarse los siguientes casos. Podemos tener vigas paredes cargadas en la parte superior, como vemos aquí en el lado izquierdo. Luego, vigas paredes cargadas en la parte inferior. Y vigas con cargas tanto en la parte superior como en la parte inferior, ¿no? Entonces aquí ya podemos ver a su lado izquierdo de cada viga cómo va variando la fuerza F, que depende de la carga que está aplicada, y el espesor. El espesor es muy importante. La distribución de los esfuerzos a lo alto de la viga es como se muestra en la figura. Los diagramas reales se reducen de la función de aire. Ahí tenemos la ecuación. Resolviendo la ecuación se obtienen los sigmas X en el sentido X, los sigmas en el sentido Y y los esfuerzos torsores en el sentido XZ, ¿no? Y luego, una descripción más fácil de lo que se tiene aquí, eso les dejo la lectura a ustedes, pero lo vamos a explicar de manera gráfica en las siguientes diapositivas. ¿Qué es lo que dice esas hojitas que estamos saltando? Nosotros habíamos resuelto las vigas de hormigón armado, en este caso estamos considerando una viga simplemente apoyada con una carga uniforme. En este caso, estamos asumiendo que la relación entonces entre altura y luz va a ser igual a 1/4, ¿no? Entonces ahí tenemos, o si en otras palabras también la relación luz-altura también puede ser igual a 4. Bueno, esto más o menos se aproxima al comportamiento que nosotros hemos ido realizando en el análisis de vigas, donde podemos notar que el comportamiento siempre ha sido lineal, ¿se recuerdan? Las tensiones proporcionales a las deformaciones, ahí está, ¿no? El comportamiento siempre ha sido lineal, en la cual se van a generar un esfuerzo de compresión en la parte superior y un esfuerzo de tracción en la parte inferior, que van a ser absorbidas por las armaduras de refuerzo, ¿no? Entonces, como el comportamiento es lineal, yo puedo utilizar pues, la teoría de Navier-Bernoulli, ¿no? Entonces, no habría problema. Todo este caso ya lo hemos ido analizando desde resistencias de materiales 1. Ahora bien, en el tema de vigas paredes,
yo voy a ir aumentando la altura, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque nosotros sabemos que mientras más alta sea la viga, bueno, hasta donde llevábamos en edificaciones o hasta hormigón armado 1, es más favorable, porque la armadura de refuerzo o una viga ayuda a resistir momentos flectores altos, ¿no? Entonces, siempre la duda, ¿qué tan alto puede ser una viga entonces, no? Entonces, vamos con el tema. Un poquito entonces ahora bajo la misma distancia de separación y sometida a la misma carga, ahora elevamos o incrementamos su altura. Entonces, viendo aquí, quisiera que presten atención, hasta ahora todo ha sido, todo ha tenido un comportamiento lineal, ¿no? Entonces, ahora ya estamos aumentando la altura. Los valores siguen aproximadamente teniendo un comportamiento lineal. Te puedes fijar en la distancia del brazo de palanca, que más o se sigue manteniendo la proporción, ¿no? A 0,67 de H. Ahí está. Aquí también se sigue manteniendo la misma proporción. En este caso, la altura va a valer el doble de la longitud entre apoyos, o sea, el doble de esta longitud, donde de la misma forma aparece un esfuerzo de compresión y un esfuerzo de tracción absorbido por las basas de refuerzo. Estamos notando que antes tenía un comportamiento lineal, pero al incrementar la altura al doble de su longitud o distancia entre apoyos, está empezando a aparecer una curva, si te das cuenta, ¿no? Una pequeña curva, que por el momento no va a ser tan significante, ¿no? Entonces ahí está, esa pequeña curva. Seguiremos aumentando, en este caso también se está aplicando aproximadamente la ley de Navier-Bernoulli, entonces, donde la sección plana se sigue manteniendo plana, ¿no? Pasamos entonces, ya viendo el grafiquito, ahora incrementaremos la altura. La altura, en este caso, va a ser igual a la longitud o luz de entre apoyos, ¿no? Y en este caso ya vemos que el factor del brazo de palanca ha bajado y ha cambiado en valor. Aquí ya tiene el valor de 0,62. De la misma forma, se tiene un esfuerzo de compresión en la parte superior de la viga y un esfuerzo de tracción en la parte inferior, por debajo del eje neutro. Pero ahora sí, ya es notable el comportamiento. Ya no existe este comportamiento lineal. Si te puedes dar cuenta, ya no hay un comportamiento lineal o proporcional entre las tensiones. En este caso, ya está apareciendo una curva, ¿no? Entonces ya ha cambiado el comportamiento. Entonces, a medida que vayamos aumentando la altura, aparece un comportamiento distinto en las tensiones de la viga, ¿no? Entonces, ya estamos notando ese gran cambio. Por último, haremos un incremento más y ya le empezaremos a dar una luz, una altura infinita, una gran altura, mucho mayor a la distancia de los apoyos. Otra vez ya los valores van a ser mucho menor al 60% de los apoyos en el brazo de palanca, y también aparece un esfuerzo de compresión, sigue en la parte superior por encima del eje neutro, pero si te das cuenta ya no llega a la parte superior del borde de la fibra superior de la viga. Y también tenemos un esfuerzo de tracción. En todos los casos aparece un esfuerzo, aparece la tracción que van a ser absorbidas por las fibras en la parte inferior. ¿Qué ya es lo llamativo? La forma. Nuevamente la forma es una curva, pero mientras más alto sea, ya va a formar o va a tener una tendencia asintótica, si nos estamos dando cuenta, a la línea de las tensiones, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una forma asintótica. Mientras más grande pasa, va a tender, ¿no?, a pasar por esta línea. Entonces ese es el comportamiento que se produce a medida que vayamos aumentando la altura. Por esta razón ya no puedo aplicar las mismas ecuaciones
de hormigón armado 1, ¿no? Entonces aquí ya no tenemos un comportamiento lineal, ni de tensiones ni de deformaciones. Entonces las ecuaciones que tengo que analizar ya tienen que ser distintas. Ya no puedo utilizar el mismo método para resolver las vigas convencionales que hacía en edificaciones. Entonces, en este caso ya tengo que partir por otro análisis, ¿no? Entonces todo eso se explica un poquito ya más detallado en esta página, ¿no? Estamos en la página 2, todo eso de a poquito, cómo va cambiando y todo eso, ¿no? Toda esa explicación yo creo que con las diapositivas se ha debido entender. Si alguien tiene alguna duda, por favor me para en la locución, o si no, vamos también a estar pendientes del chat para aclarar sus dudas. Y entonces con todo eso se ha explicado en todo el gráfico. Ya entonces pasamos aquí, desde esta parte ya viene lo interesante. Este tipo de estructuras es muy sensible a las cargas que recibe en los extremos de los apoyos. La longitud de los soportes afectará de forma sustancial a las tensiones principales, las cuales pueden ser críticas en dichos apoyos. En forma similar, la presencia de digitalizadores, tabiques transversales, extensión de columnas, etcétera, marcará diferencias importantes en la configuración de tensiones. Uno de los aspectos más significantes es la forma de aplicación de las cargas, que para el caso de la figura 2 es distribuida uniformemente y en el borde superior, ¿no? Estamos hablando de las cargas sometidas a la parte superior e inferior. Los esfuerzos en vigas altas de material homogéneo e isotrópico antes de la fisuración pueden ser determinados usando el método de análisis bidimensional mediante elementos finitos o estudios fotoelásticos, que más abajito lo vamos a mostrar. Estos como modelos. Se ha hallado que cuanto más pequeña es la relación luz, que es la distancia entre apoyos en la anterior, sobre altura, por ejemplo, menor a 2.5, más pronunciada será la desviación del modelo o forma de esfuerzos de aquella hallada por la teoría de Bernoulli y Navier. En el gráfico, en este grafiquito, puede verse que el brazo de palanca, la distancia entre la fuerza de compresión y de tracción, estamos hablando, ¿no?, de esta distancia que dice 0,62 y 0,78, varía con referencia a la teoría de la elasticidad o el diagrama parabólico y las resistencias de materiales, que era el diagrama triangular. Entonces, en este grafiquito, ¿qué es lo que se está representando? La relación altura de la viga y luz, distancia entre apoyos, versus, entonces ahí vamos a tener en el eje de las abscisas, y eso es en el eje de las abscisas, y en el eje de las ordenadas, la relación de brazo de palanca sobre la misma longitud. Entonces, más o menos, en inicio, tienen un comportamiento proporcional o lineal, ¿no? Pero después, en cierto punto, ya va cambiando en los apoyos, se está volviendo constante. Y en los tramos, un poquito más va aumentando, pero también la tendencia sigue siendo constante. Puede apreciarse entonces que a medida que crece la altura de la viga H, el brazo de palanca no lo hace de la misma proporción. Más bien tiende a ser un valor constante. En otras palabras, ya no sirve de nada darle más altura de lo que debe, ¿no? Entonces, el límite para una altura va a ser la relación que nos está mostrando aquí. Entonces, en el tramo, la relación brazo de palanca altura tiene que llegar al 0.468, y en el apoyo, la relación brazo de palanca y altura a 0.337. Más de esos valores ya no tiene sentido seguir, ¿no? A estos resultados se han añadido las distintas experimentaciones, principalmente de Leonhardt, y se ha derivado a que los distintos reglamentos proporcionan reglas para el dimensionamiento armado de este tipo de elementos, ¿no? A modo de comentario nada más, ya que estamos hablando de reglamentos, en la CBH 87
está el diseño de vigas pared, están las ecuaciones de las vigas pared. Imagínense, esas mismas ecuaciones se siguen empleando ahora, y no porque esté mal, al contrario, porque han tenido pequeñas modificaciones nada más, pero siguen cumpliendo su función, esas ecuaciones tal cual están. Desde 1987, desde que ha aparecido nuestro Código Boliviano del Hormigón. Sin embargo, en esas temporadas, en esas épocas o en esas veces, en ese año, no había tal avance en la norma americana. Entonces, de alguna forma, nuestro código se ha ido implementando bajo el diseño de vigas paredes, los cuales solamente han sufrido pequeñas modificaciones, nada más, ¿no? Entonces es un reglamento válido todavía hasta el momento, el Código Boliviano del Hormigón, para el diseño de vigas pared. Comportamiento de vigas pared según la carga. Entonces, aquí vamos a ver las imágenes fotoestáticas que se mencionaban, ¿no? Vigas cargadas en su parte superior. Viga pared sometida a una carga uniforme en la carga superior. Entonces, en este caso se está mostrando el comportamiento, donde las líneas continuas representan a las líneas de tracción, y si ustedes ven unas líneas segmentadas, son los efectos de compresión, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo es el análisis? Si nosotros tenemos, por ejemplo, vámonos a la imagen del medio para que nos demos cuenta, lo más fácil para trazar, y un poquito introduciéndonos al método de bielas y tirantes, que de manera indirecta también ya lo hemos visto en el anterior tema. Lo que pasa es que una manera fácil de trazar por este método o la representación de las bielas y tirantes es seguir la carga, el sentido de la carga. Por ejemplo, aquí la carga está apuntando hacia abajo. Estas cargas van a generar esfuerzos de compresión. Estas compresiones van a viajar por lo general a los puntos de apoyo. Es así que si nos damos cuenta y lo partimos esto en varios pedacitos, una carga está yendo al otro apoyo como compresión, ¿no? Si te estás dando cuenta, como compresión. Y va a pasar lo mismo con el otro pedacito que nos está quedando. Imaginen que lo hemos partido en dos. Si lo partimos en dos, aquí va a estar ubicado dentro, igualito. Va a ir va a viajar hacia el apoyo, las líneas de compresión. Y lo perpendicular van a ser las líneas de tracción. Esa es una manera aproximada de trazar este comportamiento. Bien, la parte de azul estamos mostrando con la continuidad o la trayectoria de las líneas de compresión que están con segmentados. Y ahora vemos a continuación todas las líneas que forman perpendiculares a las líneas de compresión tienen que ser las líneas de tracción. Entonces, por ejemplo, nosotros ya estamos viendo que de manera perpendicular ya se están proyectando las líneas de tracción. Ahora, ¿dónde se concentran más estas líneas continuas de tracción? ¿Te estás dando cuenta que se concentran más en la parte superior? No, en el grafiquito que hemos mostrado, hay vía siempre en la parte superior, la parte de compresión, pero la parte de tracción va a estar ubicado en la parte, en la parte inferior. Por tanto, en la parte inferior donde haya mayor concentración de líneas de tracción, allí nosotros tenemos que colocar nuestra armadura de refuerzo, ¿ya? Donde exista mayor línea de tracción, mayores líneas de contracción, allí nosotros tenemos que colocar nuestra armadura de refuerzo, ¿ya? Este es en el caso de vigas simplemente apoyadas. Ahora bien, pasa con la misma idea si tuviésemos unas vigas con trazos continuos, de la misma forma, ¿no? Lo que hemos hecho hace rato, tenemos el sentido de las cargas, y las cargas siempre van a generar esfuerzos de compresión hacia los apoyos, ¿no? Siempre van a querer dirigirse hacia los apoyos. Eso pasa siempre en elementos que ya están comprimidos, tratan de viajar las tensiones hacia los apoyos, ¿no? Como estamos viendo en las imágenes. Ahí está tratando de viajar a los apoyos. Entonces, para trazar la trayectoria
de las traccionadas, lo único que tenemos que hacer es sacar perpendiculares a estas líneas segmentadas. Y al sacar las perpendiculares a las líneas segmentadas, nosotros ya vamos a poder identificar las líneas de tracción. ¿Y para qué sirve identificar las líneas de tracción? Porque yo allí debo colocar la armadura desde fuerza. Entonces, en este caso, ¿dónde hay mayor líneas de concentración? Aquí, si nos damos cuenta, siempre en la parte inferior van a haber mayor concentración de líneas de tracción. Y luego, ¿dónde estamos viendo? En la parte superior también, ¿no? Entonces, aquí en la parte superior también necesitamos colocar armaduras de tracción en esta parte superior, ¿no? Entonces, eso más o menos es el análisis general en las vigas pared, ¿no? Entonces, aquí tenemos el estudio que se menciona de fotoelástico o estático de una viga pared. Ahora se muestran, en otro caso, las tensiones verticales y horizontales en distintas secciones horizontales originadas por una carga concentrada en una viga pared en su borde superior. En este caso, ¿qué es lo que se está haciendo? En la parte superior lo está colocando una carga puntual, ¿no? Entonces vemos aquí cómo va a ir variando y como les decía anteriormente, mientras más alto sea la viga, ya va a cambiar el comportamiento, ¿no? De las tensiones en ese lado. Entonces ahí tenemos un caso para la comparación nada más, ¿no? En la cual estamos siendo sometidos a una carga puntual en la parte superior, donde vemos el comportamiento de las tensiones en función de la altura de la viga. Luego, a continuación se presenta un ejemplo de apoyo indirecto que corresponde al caso de una viga pared 1. Esta es la pared 1, o pared I, como quieren llamarlo, pared 1, aquí está. Esta sería la pared 1, la que está aquí, la que está más oscura, pintada con plomito, y que se apoya en otra pared 2. Esta viga se tiene que apoyar en la otra pared 2, ¿no? Entonces ahí está, les voy a decir una palabra clave que en el anterior no han podido contestar. En el examen se les ha puesto un ejemplo parecido, pero ahí dice, ¿no? La respuesta que está haciendo se apoya, ¿no? Entonces se apoya en la pared 2. Por embrochalamiento, donde la transición de la carga se efectúa a través de las bielas comprimidas. Ahí están, ¿no? Los trazos segmentados. Ahí tenemos, ¿no? Los trazos segmentados son las bielas comprimidas en la tercia inferior de la altura de la viga pared. En consecuencia, la pared 2, esta es la que está aquí de blanquito, la pared 2, resulta cargada principalmente en su zona inferior, donde necesita ser armada con estribos de colgado. A su vez, la pared 1 correrá el riesgo de que aparezcan fisuras en su ángulo inferior, según la dirección de las bielas de compresión, como se denota en la figura 5B. Aquí está, ¿no? La figura 6B debería ser la figura 6B. Por lo que será necesario disponer en dicha zona la correspondiente armadura transversal, en forma de cercos o incluso de vallas levantadas si las cargas fuesen elevadas, ¿no? Entonces tenemos aquí la pregunta que se hacía entonces. Esta viga pared está apoyada sobre la viga pared 2. Como está apoyada sobre la viga pared 2, nos están indicando que en esta parte, en la parte inferior, yo tengo que considerar una armadura adicional. Ojo, si tienes una carga en la parte inferior o que va a llegar a la parte inferior, tú tienes que adicionar una carga o determinar una armadura adicional para resistir esta carga en la parte inferior. Eso nos está diciendo, ¿no? Y luego determinar sus armaduras. Vigas en las cuales las cargas se aplican a diferentes niveles. Ahora vemos el comportamiento donde, por ejemplo, en el primer caso, estamos colocando una carga puntual en el centro de la viga pared. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para analizar las líneas de las bielas a compresión y de las líneas de tracción, ¿no? Entonces, como vuelvo a repetir,
Donde existe mayor concentración de las líneas continuas, que serían las líneas de tracción, es donde nosotros tenemos que colocar armadura, ¿no? Entonces, esa es la idea general de todo esto, ¿no? Los esfuerzos de compresión van a ser absorbidos por el hormigón y las líneas de tracción tienen que ser absorbidos por la armadura de refuerzo. Vigas en las cuales las cargas se aplican en la parte inferior, como en los muros laterales de depósitos o almacenamientos, silos o tanques elevados. En ese caso, en ese tipo de estructuras, la carga está sometida en la parte inferior. Y otra vez vuelvo a repetir lo mismo, las líneas continuas, los trazos continuos, representan las líneas de tracción, donde tiene que existir la armadura, ¿no? Entonces aquí podemos ver por comparación que ahí debería existir en la parte inferior la armadura, ¿no? Vigas de fundación. Solo es aplicable la teoría cuando se supone, oye, están escuchando, se supone una distribución uniforme de la reacción y que conduce a reacciones iguales al de la viga invertida, supuesta apoyada en las columnas bajo la acción de las cargas distribuidas. En ese caso, y nosotros también podemos diseñarlo como viga pared con carga uniforme, pero en la parte superior, ya que si ustedes lo dan la vuelta, sería una viga pared, ¿no? Si nos damos cuenta, sería una viga pared con carga superior, ¿no? Es análogo el análisis, no es una viga pared nada más. Diseño de refuerzo de las vigas pared. Materiales. El hormigón tiene que ser mayor o igual a los 20 megapascales. Aquí un dato importante. El acero tiene que ser menor o igual a los 400 megapascales. Pero si nosotros vamos comercialmente, por ejemplo, los aceros Arequipa nos traen de 500 megapascales. ¿Y qué hacemos en ese caso, no? Entonces, pero aquí nos dice la recomendación tiene que ser la resistencia de diseño menor a los 400 megapascales. El análisis de carga, tal cual las hemos visto, ¿no? Afectando con sus factores de mayoración. Luego, la geometría. Determinamos la luz de cálculo, que lo llamábamos L. Se considerará como la luz de un vano, hasta la luz de cálculo, ¿cómo vas a determinar? Como la luz de un vano, donde la distancia entre apoyos, o sea, sería este L sub 0, la distancia entre apoyos, si esta no sobrepasa en más de 15% a la distancia libre entre paramentos de apoyo, ahí está, ¿no? Además de 1.15 veces la luz libre en caso contrario. Todo lo que estamos indicando aquí en ecuaciones está aquí, ¿no? Por lo tanto, se debe elegir la longitud menor de esas dos opciones. L va a ser igual menor a la luz de cálculo, que sería la distancia entre los ejes de los apoyos, o como decía allí, el 15% de la luz libre, que es la distancia entre los paramentos de la columna o de los apoyos. Una vez conocido L, yo tengo que determinar después mi altura o canto eficaz, que se define como la menor de las dos magnitudes siguientes. Como ya conocemos L del anterior paso y H, que sería la altura de la viga pared, que va a ser dato, entonces elegimos como altura efectiva la menor de esas dos dimensiones. Verificación del espesor de sub 0. Entonces, la anchura de la viga o espesor de la pared está limitado por el valor máximo de la compresión de los nudos y bielas, el cual deberá ser adecuada para evitar problemas de pandeo lateral fuera del plano de las vigas, a menos que se rigidice la cabeza comprimida mediante nervios. El espesor de la pared que se sugiere, ¿qué verificaciones o qué limitaciones tenemos? El espesor lo conocemos como B sub 0, es por pandeo lateral. Yo puedo determinar o comprobar esa dimensión con esta expresión, ¿no? L sobre 8 raíz cúbica de QFCD sobre H, ¿no?
que es una ecuación que sí se puede deducir para un elemento isostático. Luego tenemos la limitación por resistencia del hormigón a flexión y a corte, que es esta la expresión, ¿no? Por último, por corte, cuando la luz L es mayor a H, B sub 0 es igual a 2.5 de la carga sobre FCD por la altura efectiva por L. Y caso contrario, cuando la luz sea menor o igual a H, B sub 0 a 2.5 QD. El ancho de la viga, además de cumplir las condiciones, o sea, además de cumplir las ecuaciones que estamos mostrando a continuación, bueno, antes, debe ser suficientemente amplia para asegurar cómodamente la ubicación de las armaduras, considerando el recubrimiento mínimo aún en los cruces de armadura. Esta condición prácticamente es normalmente la que determina el ancho B sub 0. O sea, tu espesor o has predimensionado utilizando estas ecuaciones. Y imagínense que te da un espesor de 9 centímetros, u 8, o 7 centímetros. Y vos dices, no, pues 7 centímetros me cumple, tanto a corte, a flexión y a pandeo lateral. Lo dejaré 7. Pero ahí tienes que pensar un momentito, si el espesor es 7 centímetros, yo también tengo que garantizar que mis basas tenga que acomodar en ese ancho de 7. Entonces, si tú te das cuenta que no, ahí dices, no, tengo que aumentar. Si bien cumple las condiciones, pero para una mejor disposición de las armaduras, ¿no? Tú estás en tu libertad de aumentar este espesor, ¿no? Entonces, como limitación de carácter absoluto, B sub 0 no debe bajar de los 10 centímetros. Según ahí está, tenemos la norma CEB, o el reglamento. Entonces, muchas veces depende mucho de la disposición de las armaduras más que de estas ecuaciones, ¿no? Pero estas ecuaciones, ¿para qué puede servir? Para un predimensionamiento también, ¿no? Brazo de palanca. Según la norma, si tenemos una viga isostática o de un solo tramo, el brazo de palanca va a obedecer esta expresión siempre y cuando que la altura eficaz sobre la luz entre apoyos esté comprendido entre 0,5 y 1. Y para vigas hiperestáticas o vigas continuas, Z va a ser igual a 0,2 de L, donde aquí se utiliza 1.5 más H, ¿no? Y en un trámite, para un trámite, si la relación altura sobre luz es mayor a 1, Z va a ser a 0,6 de L. Y en vigas hiperestáticas, 0,5 de L. Solicitaciones. Si la viga es de un solo tramo y asumiendo que está sometido a cargas uniformes, entonces yo voy a utilizar o determinar un momento isostático, que ahí lo conocemos, ¿no? QL cuadrado sobre 8. Y del cortante la misma forma, ¿no? En cada apoyo, siempre y cuando la carga sea uniforme, Q por L sobre 2. ¿Qué pasa en vigas continuas? Ahí van a ver un método. Determinamos las solicitaciones como si fuesen independientes. Entonces se lo considerarán isostáticos. Y para determinar el momento en tramos se puede aplicar el método de adaptación plástica o por el método de Cacot si lo amerita. Armadura de refuerzo se debe considerar como armadura de piel distribuida en las caras laterales, una cantidad mínima de, considerando una situación muy perjudicial, de 5 centímetros por metro, lo que equivale aproximadamente a phi de 10 cada 15, o en los otros casos 3 centímetros equivale a phi de 8 cada 15. Después de eso determinamos la armadura principal, como es una viga, está sometida a un momento flector sobre el brazo de palanca, sobre el FYD, que es la resistencia de diseño. Traten de colocar siempre una cantidad par. ¿Por qué? Porque si te da, por ejemplo, 4 fierros, tú vas a poder colocar 2 fierros a cada cara, ¿no? A un lado 2, a otro lado 2. Si tú sacas 7 fierros, por ejemplo, 7 phi de 12, perdón, 6 phi de 12, vas a poder colocar 3 basas a una cara y 3 basas al otro lado. Entonces, por eso se sugiere que sea
la cantidad de basas una cantidad par. Esta armadura se dispondrá sin reducción de una sección en toda la longitud. O sea, tiene que ir de extremo a extremo, te está diciendo, ¿no? ¿Y cuánto de alto? Aquí nos dice, ¿no? Entonces, en los tramos continuos, en apoyos, el 0,10, el del menor valor entre la altura eficaz y la luz. Y en los tramos, el 0,15 del menor valor entre la altura y la luz. En las vigas isostáticas solamente se toma el 0,15 del menor valor entre la altura efectiva y la luz. Las bases deben anclarse totalmente a partir de los ejes de los apoyos extremos. Prever los ganchos o curvas usando que estén sostenidos por estribos en las vigas pared o doblados cuando se tengan rigidizadores, como tenemos aquí, ¿no? Aquí es un pequeño detalle y luego la armadura secundaria. Ya hemos calculado la armadura principal, ahora vamos con la secundaria. Además de la armadura principal, por la forma de los diagramas, se debe colocar una armadura secundaria en la altura de la viga, considerando las siguientes situaciones de carga. Cuando la viga está cargada en la parte superior, determinamos un esfuerzo cortante. Ahí está, ¿no? Entonces, dQ. Ese sub 0 quiere decir el cortante isostático, que sería QL cuadrado Q por L sobre 2, sobre el espesor y el menor valor entre H sub E y L. De ahí determinamos la cuantía vertical, que lo tenemos aquí, donde se tiene que elegir el mayor de estos valores. Y luego el espaciamiento, que sería 1 sobre la cuantía que hemos calculado por el ancho. De ahí sacamos la armadura secundaria vertical, que nos tiene que dar en centímetros cuadrados. Si la viga presenta, ahora eso es en el caso que la viga tenga carga superior. Ahora, si la viga tiene carga en la parte inferior, adicionalmente a la armadura anterior se debe incrementar la armadura producida por una carga distribuida Q inferior, el cual se debe suspender, siendo una armadura vertical inferior igual a la carga sobre el F y D. Cuando la altura sea menor a la longitud, la totalidad de las armaduras AB y DB de la armadura vertical debe prolongarse hasta la parte superior de la viga. Cuando H sea mayor a L, solo la mitad de las armaduras de sección de la armadura inferior se prolongará a la altura L y la otra mitad hasta 1.5 de altura. Ya hemos determinado dos armaduras, ahora vamos con la armadura horizontal secundaria. Cuando hay cargas en la parte inferior de la viga, en el cálculo de las armaduras horizontales se debe determinar los esfuerzos por corte por las cargas aplicadas superiormente. Ahí está el esfuerzo de corte. Y el esfuerzo de corte por las cargas aplicadas en la parte inferior. Entonces, el esfuerzo cortante con el cual vas a diseñar va a ser igual a la carga que está del esfuerzo cortante en la parte superior más 2 veces la carga en la parte inferior. Entonces de ahí determinamos la tensión de corte y para evitar fisuración se debe colocar una armadura de piel según cuantías que se muestran a continuación. Cuantía horizontal, ahí tenemos, ¿no? Cuantía horizontal en la parte inferior, ahí están las expresiones, se elige el mayor valor y con el espaciamiento es un proceso mecánico para determinar o sacar las basas que con separadas una cierta distancia, ¿no? Luego calculamos la armadura en la Z inferior con las mismas expresiones que se les muestra y también hay que determinar su Z superior, ¿no? Entonces estas expresiones solamente ya están deducidas que hay que saberlas interpretar nada más y ahorita con el ejemplito las vamos a ir haciendo, ¿no? Entonces el armado más o menos lo tenemos aquí, la armadura principal aquí está en la parte inferior, luego vamos a tener una armadura horizontal que tiene que colocarse desde aquí hasta aquí. ¿Qué distancia? Si tú te das cuenta en la parte inferior, la armadura principal tiene que recoger 0,15 de su altura, ¿no? Desde aquí hasta el 15% de su altura, yo voy a poder colocar su armadura principal. Y la otra armadura, entonces, tengo otro rango. Desde el 0,15, a partir de 0,15
hasta el 0,55, ¿no? Entonces, tengo que colocar mi armadura en todo ese límite, ¿no? Desde el 0,15 al 0,55. Y luego voy a colocar mi armadura horizontal en la parte superior. ¿Desde dónde? Desde el 0,55 hasta el 0,90 de H, hasta ahí, ¿no? Este armado también lo vamos a ver y aquí les dejo de manera referencial nada más cómo debería ser el plano de armado, solamente seguir esto, ¿no? Ya las ecuaciones del RO y de las cuantías ya está, ya hemos indicado aquí cómo se determina, ¿no? Eh, Algunos casos especiales, entonces esto ya les dejo a su lectura, no, no sé, esto lo van a reforzar un poquito más en el tema de temas especiales de hormigón armado al otro semestre que lo van a llevar con el ingeniero Trujillo, pero se les estoy adicionando para que puedan leer e identificar otros casos que puedan ocurrir. Por ejemplo, el caso de cargas aplicadas sobre los apoyos. Podemos tener una columna sobre nuestra viga pared, el cual sí o sí va a coincidir con un apoyo central, ¿no? Ese es un caso. Luego tendríamos el caso de cargas aplicadas en el tramo, a medio tramo, y este caso también lo vemos mucho, ¿no? Una columna en el medio de tu viga pared, ahí se les indica cómo tratar y todo eso. También tenemos una verificación en el estado límite de servicio, donde hay que verificar la resistencia de las tensiones del acero y del hormigón. Entonces ahí están las ecuaciones tal cual están, ¿no? Con eso ya podemos determinar otra armadura más en estado límite de servicio. También tenemos el caso de vigas paredes con una abertura en la parte interior. Entonces, en ese caso, las expresiones también están aquí, ¿no? Conocemos las cargas y todo eso. Si se dan cuenta, se sugiere entonces que la distribución del hueco esté más o menos de manera simétrica en el tercio central, ¿no? Aquí vemos en el tercio central. Las ecuaciones tal cuales están, y si no hay dudas, pasaríamos a nuestro ejemplito de aplicación. A ver, me voy a fijar el chat, no hay nada en el chat. Entonces, continuamos con el ejemplito, donde dice, con los datos de la figura, diseñar la viga pared sometida a cargas características elaborados con H25 y AH500N en condiciones de control intenso. Entonces, ahí está, de los hormigones H25 y acero A500N, materiales. Como decíamos, la resistencia está bien, tiene que ser superior a los 20 megapascales. Entonces ahí tenemos, calculamos la resistencia de diseño, 25 entre 1.5, 16.66 megapascales. Para el acero, tenemos acero de 500, pero teníamos una restricción, ¿se recuerdan? A ver, sacaremos para el acero de 500. 500 entre 1.15, 434.783. Nos dice que nosotros no tenemos que superar los 400 megapascales, eso nos dice, ¿no? Como no tenemos que superar este valor, de aquí para adelante, si nos da mayor a 400 megapascales, nosotros vamos a tener que trabajar con el límite, que es los 400 megapascales o 40 kilonewtons sobre centímetro cuadrado. Ya en palabras más simples, se elige el menor de estos dos, siempre y cuando comparando con el de 400 megapascales. Análisis de las cargas de diseño. A ver, aquí un poquito pondremos atención. 1.35, ¿qué sería? Serían las cargas de mayoración para, en este caso, cargas permanentes, y tenemos aquí para cargas variables. Identificaremos eso ya, cargas permanentes y cargas variables. Aquí igual, cargas permanentes y cargas variables, ¿no? Entonces ahí estamos colocando todas las cargas permanentes y las cargas variables. ¿Qué dice aquí? Carga superior. Entonces nos fijamos en la carga superior. Tenemos dos cargas, una permanente de 50 y una carga uniforme de 150. Estas cargas, ¿de dónde pueden provenir? Entonces nosotros, para que un poquito tomen en cuenta,
pueden venir, podemos tener vigas paredes en todo este caso, de alturas y más alturas, ¿no? Más altura y más altura. Entonces ahí también puede formarse la carga en la parte superior. Entonces aquí tenemos carga en la parte superior 1.35, donde 50 es la permanente, ahí está el 50, ¿no? Luego tenemos el 1.5 y la carga variable vale 150. Si hemos sacado con esto la carga de diseño en la parte superior. Luego ahora vamos a la carga superior. 80. ¿De dónde viene este 80? Es el valor de la carga total característica, 80. Pero nos dice, ¿no? De este 80, el 60% es variable. Entonces aquí está, de ese 80, el 60% es variable. 60% por 1,5, que es el factor de mayoración de las cargas variables. Y si el 60 es variable, el otro 40% va a ser permanente. Y como es permanente, multiplico por 1.35. Y ahí está, ¿no? Y luego el peso propio, tal cual hemos calculado para una viga, ¿no? Tal cual hemos calculado para una viga. ¿Y cómo era para una viga? Tenemos el factor de mayoración del peso propio por el peso unitario del hormigón, que sería los 25 kilonewtons sobre el metro cúbico, por el espesor y por su altura, ¿no? Entonces ahí tenemos una ecuación. Si nos estamos dando cuenta, está en función de B sub 0. ¿Por qué? Porque no conocemos el ancho, ¿no? O bueno, no conocemos el ancho de mi viga pared. No hay de dato. Entonces todo lo estoy llevando a de doble sub 0. Uy, alguien quiere ingresar recién. A ver, un momentito. Ya, le estamos dejando ingresar. Ya, entonces, como les decía, no nos da de dato el ancho. Entonces, yo voy a manejarlo en función de B sub 0, ¿no? O sea, el peso propio es tal cual hemos calculado el peso propio de una viga. Luego, la carga total sería la suma de todas las cargas. Finalmente, yo tengo esta carga, ¿no? Y en función de B sub 0, ¿por qué? Porque no nos da de dato. En algún lado dice B sub 0 vale algo, no, en ninguno, ¿no? Si no nos da de dato, ojo, si no nos da de dato, yo tengo que determinar el ancho B sub 0. ¿Cómo lo estamos viendo? A continuación, la carga en función del ancho B sub 0. Entonces, determino la luz de cálculo. La luz de cálculo entonces tiene que ser el 15% de la luz libre, ¿no? Entre apoyos. Entonces ahí tenemos la luz libre vale 3 metros, entre paramento y paramento de la columna. Entonces, sacando L vale 3.45, ¿no? Que este valor es el elegido comparando con la distancia entre sus ejes también. Luego tenemos la altura eficaz. La altura eficaz tiene que ser el menor de los valores de la luz que hemos encontrado, 3.45 y 1.8, que sería este valor de la altura. Entonces, de los dos, tenemos que elegir el menor, que es 1.8. O sea, va a seguir siendo este dato la altura. Luego, ¿qué hacemos? Relaciono luz, altura. Y como aquí tengo solamente un tramito, nos estamos refiriendo a una viga simplemente apoyada, ¿ya? Es una viga simplemente apoyada. Una viga pared simplemente apoyada. Si yo relaciono luz sobre altura, los 3.45 de luz sobre la altura, que es 1.8, me da 1.92. Y como solamente es un tramito y este valor es menor a 2, se tiene que diseñar como viga pared, ¿ya? Como viga pared. Ya estamos ahí claros, ¿no ven? A ver, me fijaré el chat si no hay una duda. No hay dudas más bien. Vuelvo a repetir, tú sacas la relación luz, altura. Si esta relación, porque aquí nos dice, ¿de dónde sale este 2? De aquí hemos sacado, no estamos identificando, es una viga simplemente apoyada, o sea, apoyada en dos columnas o dos soportes, es viga simplemente apoyada. Y por definición, ¿qué nos dice? La definición nos dice que si es solamente un tramo simple o un tramo sobre apoyos simples, la relación L sobre H tiene que ser menor o igual a 2. Si es menor o igual a 2, yo puedo diseñar como viga pared, ¿ya? Yo puedo diseñar como viga pared. Entonces aquí estoy en mi diseño como viga pared.
Ahí está, y dice, debe diseñarse como viga pared. Entonces, como no nos da el ancho, yo voy a determinar el espesor mínimo, ¿ya? Entonces, por pandeo, ahí está la ecuación, en función de la luz, reemplazando la resistencia FSD y la altura, yo voy a tener un ancho de mayor o igual, y aquí no, la igualdad me está diciendo mayor, bueno, la desigualdad, mayor, tiene que ser mayor a los 10 centímetros, ya te está dando una sugerencia. Ahora hago por resistencia del hormigón a corte y flexión. Reemplazando en la ecuación que hemos mostrado, tiene que ser mayor o igual a los 24 metros, 0.24 metros, o los 24 centímetros. Ah, y es otra condición que me están dando. Luego, por corte, yo tengo que, como L es mayor a H, tengo que utilizar esta expresión. Y utilizando esta expresión, tengo una ecuación, si nos fijamos bien, va a salir, creo que es una... Ah, se puede despejar B sub 0, ¿no? Tranquilamente se puede despejar B sub 0. De la desigualdad me sale 12 centímetros aproximadamente. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Si no conozco, utilizo las expresiones y debo elegir el mayor, ¿no? Aquí la desigualdad, claramente dice, tiene que ser mayor. Tiene que ser mayor. Entonces, tú dices, tiene que ser mayor. ¿Cuál es el mayor de esos tres? El de 24. Entonces, no le voy a decir a mi maestro 24 tiene que ser exactamente. Yo le doy una distancia o dimensión constructiva. Entonces ahí digo, mi espesor tiene que ser los 25 centímetros, ¿ya? Entonces, como el espesor tiene que ser 25 centímetros, yo ya conozco ese dato y con eso ya voy a obtener la carga. Entonces saco el brazo de palanca, que es la altura eficaz sobre la luz o longitud. 1.8 sobre 345, 0.522. Ahí está. Y este valor lo comparas. Si este valor es mayor a 0.5 y menor a 1, entonces el brazo de palanca va a ser esta expresión. Por si acaso esto ya está aquí de manera secuencial, ya está colocado aquí, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Aquí está. Estoy en este paso, ¿no? Para determinar el brazo de palanca. Todo lo he hecho de manera sistemática, ya siguiendo esos pasitos nada más, para que no tengan dudas. Ya, entonces ya hemos sacado el brazo de palanca, ahí está, 1.41. Y como ya tenemos el ancho que es 25 centímetros, reemplazamos en las ecuaciones anteriores, ¿no? Que hemos utilizado. Y ahí voy a obtener la carga. Y como es una viga simplemente apoyada, simplemente se convertiría en un sistema isostático, donde el momento de diseño va a ser QL cuadrado sobre 8, que es, ahí está Q, el valor de Q, ¿no? Y el cortante Q por L sobre 2, la reacción sería, ¿no? En los apoyos. Tal cual está, una vez ya determinadas las solicitaciones, yo saco la armadura desde esfuerzo. El cálculo es bien simple, si se dan cuenta, ¿no? No es tan complejo como en vigas pared si tuviésemos en un caso y otro y todo eso. La armadura principal va a ser el momento isostático de diseño sobre el brazo de palanca, que ya lo hemos sacado 1.41 por la resistencia de diseño. Esto calculó y me sale 11.16. Tú calculas de manera total. Entonces esto aproximadamente es 12 basas. Bueno, 12 basas de 12 sería una opción. O aproximadamente sería 6 basas de 16. Esto representaría a 6 basas de 16, que tiene un área de 12.06. Mayor a esta, entonces está bien. Entonces quiero que prestes atención a lo siguiente. Si aquí yo determino de manera total 6 basas de 16, tú tienes que colocar la mitad a una cara y la mitad a otra cara. Entonces, si son 6, ¿cuánto va a ir a una cara? 3 phi de 16. Y es esto lo que ves, ¿no? A ver, lo que me daré, por favor. Me daré. Sin relleno, ahí está. A una cara, ¿qué se refiere? Es esta, ¿no?
esta es una cara, ¿no? Y esa cara es 3 phi de 16 a cada cara, a una cara y a la otra cara, ahí está, 3 phi de 16 a un lado y a otro, ¿no? ¿Y cómo sacamos su altura distribuida? El 15% de h sub e. Eso también nos daba aquí arribita, ¿no? Eso también se les he puesto para que tengan su consideración. Ahí está. ¿Dónde se ha ido? Oh, oh. Debe estar aquí. Aquí está. No, ay, ¿qué ha pasado? A ver. Aquí está, aquí está. Yo estoy viendo. Aquí está, ¿no? 0,15 del menor valor entre H y L sub 0. Ahí está, ¿no? 0,15. Tiene que estar distribuido entre 0,15. ¿Y a qué se refiere con que tiene que estar distribuido? Es la altura nada más, ¿no? Es la altura. Entonces, esos basitas van a ir en esta altura. 0,15 de 18 me da de 25. Entonces, ahí ya tendríamos, ¿no? De 1,8, perdón, 0,15 de 1,8 me dan 25 centímetros. Entonces, tiene que estar distribuido de esa manera, desde aquí hasta aquí. Luego tenemos la armadura secundaria. Como es el elemento isostático, entonces voy a definir el esfuerzo cortante, que sería ahí, de 729, que es la reacción nada más, ¿no? La reacción entre B sub 0, entre el mínimo valor, entre la altura eficaz y la luz, que sería 180. Ahí tengo la relación, 0,162, reemplazo en las ecuaciones para determinar la cuantía vertical. Una vez determinado la cuantía vertical, el ancho o el espaciamiento para el cual vamos a calcular va a ser de 1 metro. Entonces ahí está, el valor de la cuantía se elige el mayor de los dos valores, 0,03, por el ancho el espesor que he encontrado, 25 por la separación, ¿no? Entonces, el ancho de análisis de 1 metro, voy a analizar 1 metro nada más, ¿no? Entonces me da 7,5, está bien con esta armadura, pero te tienes que fijar algo. En esta viga tengo carga superior en la parte de arriba y carga inferior, entonces no puedo despreciar ninguna de esas dos. Entonces, ¿qué dice? Si tienes cargas en la parte inferior, yo tengo que sacar una armadura de suspensión, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que ser adicionada para suspender la carga? Entonces, ahí está, ¿no? ¿Por qué hago esa armadura de suspensión? Porque hay una carga en la parte inferior. Y si no existiese, no, ya no lo haces, pues, ¿no? Entonces, ahí tenemos, debido a la carga inferior, yo saco la armadura de suspensión. De ahí está la expresión 1,35 y todo eso, ¿no? Estos valorcitos, por favor, a ver, 1,35 del 25, que sería el peso unitario del hormigón, ¿no? Entonces, por 0,25, que es el espesor, por la altura, 1,8, es el peso unitario, peso propio de la viga, más 80. Este 80 debe ser el valor de la carga, estoy seguro de eso, ¿no? Ahí está, más el valor de 80 en la carga inferior, 80 por 60% de la carga variable, ahí está, entonces 80 por el 60% de la carga variable, de ahí sale ese 0,6. Eso es de la carga variable, y para la carga permanente sería el 40%, de 1,35, ahí sacamos 3,26. La armadura secundaria total, como se decía, tienes que calcular una armadura total de suspensiones. A la armadura calculada en el anterior paso, yo tengo que ir aumentando a ese 3,26. Aumentando y sumando, yo voy a tener 10,1. Entonces, yo con esta armadura calculo la armadura que puede existir por cada metro. ¿Cómo se calculaba? Les decía, haces este valorcito, divides entre el área de solo una base, que sería en este caso la base de 10, pi 400, pero tienes que dividirlo en dos caras. Como te decía aquí, de la misma forma, vas a tener dos caras en un lado y en el otro. Entonces, por eso ese sale 0,15,5, o lo que equivale a los 15 centímetros. Entonces, ¿cómo vas a escribir? Pi de 10, porque el 10 es el valor que está aquí asumido. Pero esperemos que no se pierdan. Ahí está. Pi de 10 es por el espaciamiento, ¿no? Cada 15. Entonces, esos dos valorcitos estamos escribiendo. Pi de 10 cada
15. Ahí está, ¿no? Entonces eso sería por cada cara. O sea, sería en esta cara y en esta otra. Ahora sacamos la armadura horizontal secundaria. La expresión le habíamos dicho, ¿no? El esfuerzo isostático superior más 2 veces el esfuerzo isostático en la carga inferior. Y ahí está, les dejo las ecuaciones de las cargas para que ustedes puedan ver de dónde sale, pero parecido a este caso, muy parecido. Sacamos el esfuerzo de corte y luego dividiendo entre el área, yo voy a sacar el esfuerzo cortante. Entonces ahí me da un valor de 0.212. Eso es, ahí todavía no termina el proceso. Ahora saco con ese valor la armadura en la Z inferior. Esa armadura entonces ahí está con las cuantías y reemplazando los valores 0.0496. ¿Qué tenemos que hacer? Elegir el mayor de los tres, que sería 0.0496. Con este valor máximo yo saco, tomando como cuantía, la distribución que va a existir en un metro. Entonces aquí está el espesor por un metro de altura. Este es un metro de altura. Entonces, ese valor me da 12.4. Saco la inversa, lo divido entre 2 a ese valor, como ven aquí, porque es entre dos caras, me va a salir 0.182, o lo que equivale a 18 centímetros. Para no hacernos muchos problemas, se le está redondeando a phi de 12 cada 15, que sería lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos dicho aquí. Bien, aquí, ¿no? Phi de 12 cada 15. Perdón, phi de 10. ¿Dónde se me ha ido aquí? Es estos valorcitos, ¿no? Phi de 12 y el espaciamiento 18. Por no darle 18, le daré mejor 15, ¿no? Entonces, ahí nomás está. Si alguien quiere en obra y se está seguro de supervisar ahí, puede colocar 18, sí, puede, ¿no? Distribución en la banda inferior. Tiene que estar ubicada esta armadura entre el 40% del menor de los valores, entre H y L, y eso te da 0.72. Yo puedo estar colocando 70 nomás en los planos, ¿no? Eso ya depende de cada uno. La distribución de la armadura complementaria tiene que ser o tiene que estar distribuida al 30% de la menor dimensión entre la altura eficaz y la longitud L o longitud de cálculo. Entonces ese valor me da 50. Pasamos de la misma forma a calcular la Z en la parte superior. Y, a ver, aquí no sé si... ya. Que es lo mismo, o sea, que es lo mismo que el anterior, pero multiplicado por 0.6. O sea, si aquí has calculado, donde dice Z inferior, si ya has calculado todo, esta ecuación tiene una cierta relación porque es lo mismo que el anterior, solamente el coeficiente cambia. Si te das cuenta, aquí el coeficiente es 0.5, ¿te das cuenta? 0.5, 0.5. Y aquí ya es 0.3, o sea, eso es la única diferencia. ¿Cómo puedes ahorrar tiempo en el examen? Si esto ya lo has calculado, tendrías que multiplicarlo nada más a los demás valores por 0.6. O sea, a estos valores multiplicarlo por 0.6 y ya vas a estar obteniendo estos valores que tenemos aquí, ¿no? Porque las ecuaciones son muy parecidas. Ahí está. Eso podemos hacer para agilizar en el proceso de cálculo. Luego la armadura superior con el mayor valor de estos. Yo calculo la armadura en la Z superior distribuido por un ancho de altura. Ahí está, ¿no? El espaciamiento, 7.45 entre 2 por pi sobre 400. ¿Por qué viene 2? Porque son las dos caras. 21.1 centímetros y a cada cara tiene que ir phi de 10 cada 20. Ahí está. Entonces, la distribución, ¿de dónde a dónde? Tiene que estar ubicado de 35 del menor valor de H. Aquí está, si ustedes están viendo este valorcito 35, está aquí tal cual, ¿no? Está aquí tal cual. Entonces, esta sería la manera de armado. Si estás dando cuenta, hemos dicho que tiene que estar la armadura principal, ahí está. En cada cara está 3 basas por 2 filas de, bueno, 2 filas de 6. Entonces, ahí está 3 por 2, 6. Ahí estamos 6 fierros que estamos mostrando como que sería la armadura principal. ¿Cómo se saca la distribución? A 0.15 del menor valor entre la altura y la luz, que sería 25 centímetros. ¿Ya? Y así, este es el esquema representativo. ¿Y de dónde sale todo esto?
es del esquemita que les hemos mostrado al último, ¿no? De este esquemita, ¿no? Es el mismo, este o este es el mismo. Entonces ahí es detallito de dónde a dónde va, 0,15 de la armadura principal, cómo se saca la cuantía, la armadura complementaria, ahí está todo tal cual, ¿no? Solamente tendría que seguir su ingeniero, bueno, o el calculista en este caso, ¿no? Todo lo que ahí sigue y listo. Entonces, esa sería el tema de hoy con respecto a vigas pared. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. A ver, me fijaré el chat, ya está. ¿Alguna duda? Y si no hay dudas, hasta aquí cesaríamos nuestra sesión, ¿no? Luego pasaríamos en las siguientes clases a ménsulas. También nos falta tanques, ¿no? Vamos a tratar de un poquito acelerar, no con el hecho de darles más contenidos, cuidado, ¿no? Que piensen que mientras más temas llevemos, bueno, sí es mejor, pero no sé a qué más les vamos a cargar, ¿no? Hasta donde nos dé el tiempo, hasta ahí vamos a llevar y ahí vamos a suspender el avance de las sesiones. No significa que los temas no van a llegar, los temas igual se les va a llegar, pero ya no se va a evaluar, ¿no? Pero igual el material se les va a ir dejando a medida que vayamos avanzando o hasta donde lleguemos, ¿no? ¿Alguna duda al respecto, estimados estudiantes? Ya, si no hay dudas al respecto, estimados estudiantes, con ustedes estaríamos la siguiente sesión. Por si acaso el otro tema ya está en la plataforma, donde no sé si está aquí, ahí está, no está, ahí están sus exámenes. A ver, ya está publicado el otro tema, ¿no? El tema siguiente que viene ya está, si no me equivoco, o el de Ménsulas, no sé, me voy a fijar en su control del ingeniero Muñoz. ¿Cuál es? Creo que es Ménsulas, es un nuevo tema, ese temita me falta, lo voy a publicar, pero sin embargo el tema del teórico del ingeniero Muñoz va a estar publicado en la plataforma para su control de lectura, ¿ya? Entonces nuestra sesión es hasta aquí, espero que les vaya muy bien, no se descuiden sus trabajos y hacer los últimos esfuerzos en el semestre. Espero que les vaya bien y que aprueben todas sus materias. Me despido de ustedes. Hasta la siguiente sesión. Nos vemos. Chao. Nuevamente, Chao, chao, hasta luego. chao.